¿Qué podemos reclamar? Está en comunicación Santiago Aramburu, él es abogado, especialista en Derecho del Turismo. Muy buenas tardes, ¿cómo está Santiago? Hola, ¿qué tal? Hola, Buenas Santiago. tardes, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, me Buenas imagino tardes. que es una situación y una consulta recurrente con respecto a qué va a pasar con estos viajes de egresados. Sí, tremendo, sí, es una consulta recurrente, ya te diría desde marzo o abril de este año, Ujú, que es cuando se inicia, bueno, la pandemia y la emergencia sanitaria, ¿no? ujú. Porque ahí la gran mayoría de los viajes de egresados ya se habían comenzado a pagar en el 2019 para concretarse en el 2020. Entonces, allá por marzo y abril de este año se estaba ya o terminando de pagar muchos viajes, los que por ahí se iban en junio o julio, Ujú. y los que se iban más en septiembre o octubre, por ahí iban a mitad de camino en el pago de ese viaje, con lo Ujú. cual ya en aquel entonces empezaron tímidamente las consultas y bueno, ya a medida que se iba acercando fin de año y la posibilidad de que el viaje se concrete se iba achicando, las consultas empezaban a ser más frecuentes. Piensen que un poquito más de 140.000 chicos por año Ujú. se van de viaje de egresados Ujú. con una agencia de Así viajes es. habilitada por el Ministerio de Turismo de Nación y con todas las formalidades que exige la normativa, ¿no? Ujú. Entonces, son bastante las consultas y bueno, y era bastante la incertidumbre hasta este martes, es decir, hasta ayer, que no había ninguna medida concreta por parte de la autoridad de aplicación sobre qué hacer con estos contratos pendientes de ejecución, porque además había habido hace 2 meses aproximadamente, sí, porque fue a mediados de septiembre, una ley, que es la Ley Nacional de Reactivación y Sostenimiento de la Actividad Turística, que fue muy discutida y fue, bueno, luego aprobada por unanimidad, Ujú. pero digamos muy hablada en el sector turístico, que decía específicamente en uno de sus artículos que el turismo estudiantil se iba a expedir, la autoridad de aplicación se iba a expedir respecto de los contratos pendientes de ejecución del turismo estudiantil, con lo Ujú. cual ya también ahí se generó una expectativa respecto de lo que se iba a decir y de qué se iba a decir al respecto, ¿no? Claro. Entonces, ya esa ley daba ahí abría una ventanita que era necesaria completar y llenar, y que se terminó de completar, o al menos se dijo lo primero que se tenía que decir al respecto, ayer con una resolución de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. Claro, sí. ¿Esto trae una solución ya al reclamo o cuál sería el planteo que realizan o que deben realizar aquellos que quieren recuperar el 100%? Exacto. Bueno, ahí lo que hace la resolución es dar una respuesta a una situación por todos conocida, ¿no? Ujú. Y esa respuesta, en mi humilde opinión, lo que hace es resolver parte de la cuestión, pero no toda, ¿no? Ujú. Entonces me parece que hay algunas situaciones que quedan sin resolver. Claro. Como por ejemplo, ¿qué pasa con aquel que no quiere o no puede reprogramar, ¿no? Ujú. Y quiere la devolución del 100%, Claro. o quiere la devolución, como me pasa con muchas consultas, quiere la devolución del 100% a a un monto actualizado también, porque también es cierto que muchas personas terminaron de pagar su viaje y por ahí lo terminaron de pagar hace pocos meses, pero lo empezaron a pagar hace 1 año y medio, y lo que, por ejemplo, para una persona era 100 hace 1 año y medio, hoy ese 100 está como desvalorizado o vale menos, entonces busca también la actualización del monto. Ujú. Para esos casos en donde no estarían de acuerdo con lo que establece la resolución, todo turista, como todo consumidor,
siempre tiene derecho a efectuar un reclamo, ¿no? Con lo que va a encontrarse frente a ese reclamo es frente a dos riesgos, puntualmente. Un riesgo es que no hay antecedentes, al menos por ahora, que se hayan expedido al respecto. Claro. No es que ya ha habido alguna autoridad administrativa o un juez que haya determinado... Claro, porque esto nunca ocurrió, ¿no? Exacto. Esto, exacto. una pandemia... Ocurrió en diferentes circunstancias, en donde sí se cancelan viajes de egresados, se cancelan porque la agencia cierra, o se cancelan porque el turista decide no estar, Claro. o decide que su hijo no viaje, y ahí sí hay antecedentes respecto de qué hacer. Acá no hay antecedentes, sí hay esta resolución que salió ayer, que busca, como digo, de alguna manera, inducir a la reprogramación, ¿no? Porque si vos me diste 100 y yo te tengo que devolver 75, es probable que vos o no lo aceptes, o bueno, o lo aceptes por las dudas, como un mal menor, o decidas reprogramar. Sí, o prefiero viajar, no quiero perder nada, absolutamente prefiero nada. viajar, exactamente. Y ahí por ahí también es incompleta la resolución, porque además de no plantear este escenario como del que estamos hablando, tampoco plantea la posibilidad de emitir un voucher, que es algo que hasta ayer, ahora no lo sé bien cómo seguirá el asunto, pero hasta ayer era algo que de hecho estaba sucediendo. Porque de hecho surgían las consultas de padres, de madres, que ya decían, miren, mi hijo no va a viajar porque ya con sus amigos se pusieron de acuerdo que no quieren viajar, porque ya fue, porque bueno, la vuelta al colegio también tampoco se da, entonces la agencia les ofrecía un 75% de devolución, y frente a la negativa de ese ofrecimiento, acordaban, y esto me ha pasado en muchos casos, acordaban la emisión de un voucher por la totalidad del dinero que se había dado. Entonces, ese voucher podía ser utilizado a futuro por ese estudiante que podía decidir viajar o con su familia, o con otro grupo de amigos, o con un grupo de amigos más reducido, y podía viajar a ese destino o a otro con esa misma agencia. Entonces, no le devuelven el 75%, el programa viaje porque volvió el grupo, o porque Chorizo tiene ganas, y estén en un grupo pequeño o con otras personas, tener ahí como un crédito a favor con esa agencia para un viaje a futuro, ¿no? Eso sería, digamos, un voucher. Y esto en los hechos se estaba dando, no sé si se seguirá dando, pero bueno, es una posibilidad que podía existir y que la resolución no contempla, digamos, ¿no? Claro. Sí, o sea, usted y era una... Sí, que usted planteaba entonces dos puntos, decía dos riesgos. Uno hablaba entonces de los antecedentes que no existen, no se han expedido al respecto. Y el segundo, el tema es el voucher, o hay otro tema también que sería algún problema. Es verdad, disculpe. El segundo punto, es cierto, es que hoy hay una resolución de la autoridad de aplicación que dice lo que hay que hacer, ¿no? Claro. Entonces hoy un juez o cualquier otra autoridad administrativa que tenga que decidir sobre un caso concreto, va a tener ahí una normativa específica que dice lo que hay que hacer. Y si alguien cree que eso que dice la normativa no es lo correcto, bueno, hay que refutar la normativa. Digamos, una cosa es no estar de acuerdo en lo que me propone una agencia, y otra cosa es no estar de acuerdo con lo que me propone la agencia y con lo que dice una norma expedida por la autoridad de aplicación. Es como una doble valla que hay que saltar, Claro. ¿no? Y bueno, y ahí lo que uno puede discutir desde el punto de vista legal
son los derechos como consumidor, Claro. ¿no? Ujú. Y cómo afecta esta resolución o deja de afectar a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. Ujú. Santiago, tengo en mis manos un contrato de unos jóvenes estudiantes que ese contrato, porque seguramente lo harán cada uno de los grupos que van a viajar. Sí. ¿La resolución o la determinación del gobierno inhibe estos contratos? Digo porque estoy leyendo, se reintegrará el 75% de los pasajeros por razones médicas Sí. que no se pudieron realizar, fallecimiento de un familiar, y allí Exacto. hay ciertas condiciones, bueno, que se establecen entre partes. Perfecto, sí. ¿Qué pasa con estos contratos? Sí, bueno, esos contratos son los contratos modelo, que Ujú. son los contratos que son aprobados por la autoridad de aplicación para que las agencias de viajes estudiantiles celebren esos contratos básicos de esa manera. Sí. Entonces, la autoridad de aplicación, allá por el año 2007, cuando modifica toda la normativa estudiantil, dice: las agencias estudiantiles van a tener que hacer un modelo de contrato básico. Contrato básico es porque incluye solo los servicios básicos, Ujú. ¿no? Y frente a ello se estipulan cláusulas. Y entre ellas cláusulas, creo que es la cláusula Sí. número 11, la que Sí, vos estabas sí. Sí, mencionando, sí. habla de una devolución en la que se retiene un porcentaje de acuerdo a la anticipación con la que se cancela. Ujú. Entonces, esas condiciones son así, pero están establecidas, digamos, en un contexto en el que el COVID no estaba ni en nuestros sueños, ni en nuestras pesadillas peores Es pensadas, digamos, cierto, ¿no? es Entonces, cierto. es cierto que esas condiciones existen, son las aprobadas por la autoridad de aplicación, pero son condiciones previas a la pandemia. Ujú. Y los contratos 2020 probablemente hayan firmado ese contrato porque fueron contratos firmados en el 2019. Así es. Entonces, ahí sí, también el porcentaje que se retiene va a variar de acuerdo a la anticipación con la que alguien se baja del viaje, Ujú. ¿no? Sí. Y eso, la anticipación, se tiene en cuenta la fecha propuesta, la fecha cierta del viaje. Ujú. En estos casos que tenemos ahora del 2020, no hay todavía una fecha cierta, Ujú. ¿no? Porque empezó a abrirse la actividad turística, pero todavía no está Ujú. abierta para viajes de egresados, aunque los protocolos ya están, me parece, listos para salir, y está todo el sector bastante alineado en cómo llevar adelante, pero también va a depender de cada destino cómo está en su situación sanitaria para efectivamente llevar adelante esos protocolos. Claro. Con lo cual todavía no hay fechas ciertas, Ujú. ¿no? Entonces, Sí. ese porcentaje de esa cláusula tiene en cuenta una fecha cierta y tiene en cuenta un contexto en el que el chico o el estudiante, porque decidió no ir por un determinado motivo, Ujú. decidió no ir porque, no sé, los padres no lo dejan porque se llevó muchas materias, porque le pusieron amonestaciones, entonces decide no efectuar el viaje. Y en ese contexto, si se baja una persona del viaje a último momento, el porcentaje es 1. Ujú. Si se baja del viaje o cancela el viaje al mes, el viaje, el porcentaje es otro, Ujú. y después de un mes de anticipación, bueno, el porcentaje ahí sí que se retiene es del 25%, en un contexto en el que además esa misma cláusula dice que no se puede bajar del viaje más de la mitad del curso, Ujú. ¿no? Y vuelvo a decir, hoy con los nuevos protocolos también va a haber un distanciamiento Ujú. y va a haber una modalidad en donde los grupos, no sé si van a ser de tantas personas, Sí. Y claro, ¿no? y finalmente, si no quiero reprogramar, si no quiero Sí, que me devuelvan el 75%, ¿qué sí. pasa? No.
Yo quiero absolutamente todo. Por ahí, creo que ahí es el tema, ahí es la discusión y esa Mira, cuestión. El que pagó en dólares, por ejemplo, ¿qué ahí pasa? está, ¿Qué ahí pasa? está. Tenemos dos o tres situaciones. Dos son esas que vos mencionaste. Ujú, Una es, está bien, la resolución dice que me tenés que dar el 75 y en 2 cuotas además, ujú. ¿no? Sí. Y yo no quiero 2 cuotas o yo no quiero el 75, quiero el 100. Bueno, la vía de reclamo frente es un derecho que todo consumidor tiene frente a una propuesta determinada. Sí. Esa propuesta es la que se venía dando antes del martes, antes de ayer. También las agencias venían proponiendo eso. Ujú. Lo que pasa es que ahora las agencias, además de proponer eso, tienen una resolución debajo del brazo que Claro. justifica esa propuesta. Sí, Entonces, sí. frente a la negativa de aceptar ese, bueno, hay que iniciar un reclamo correspondiente en vía administrativa o en vía judicial o en una especie de conciliación privada, ¿no? En una mediación prejudicial, como llamamos los abogados, Ujú. en donde ponemos sobre la mesa lo que una de las partes pretende y lo que la otra pretende, con argumentos a favor y en contra, y habrá un tercero que tendrá que decidir qué es lo que se hace frente a ese caso puntual. Ese es Bueno. punto número uno. Y Ajá. punto número dos, que es otra cuestión no resuelta, es qué pasa con los contratos en dólares, Ujú. ¿no? Para, Sí. sobre todo aquellos viajes programados al exterior, Ujú. en donde, bueno, hoy están reprogramando para viajar dentro del país, a destinos dentro del país, y hay quienes aceptan esa reprogramación, y están quienes no lo aceptan y buscan la devolución. Y ahí se da, además de la discusión del 75% que puede llegar a darse, se da la devolución de parte de ese viaje que se pagó en dólares, que se propone devolver en pesos, Ujú. porque nuestro Código Civil, ahí la resolución sobre esto no dice nada, Ah, no dice ¿no? nada. No dice nada. Esto por Mm. eso, digo, es una característica de la resolución es que es incompleta, decía yo, ¿no? Ujú. Porque no contempla el tema voucher, porque no contempla el tema de qué pasa con aquel padre o madre que dejó de pagar un par de cuotas porque se vio afectado en su trabajo por Ujú. el COVID, Sí. ¿no? Entonces, bueno, ahí, ¿qué dice la normativa respecto de eso? Bueno, no dice nada. Entonces, ¿qué tenemos que ir a las condiciones generales aprobadas oportunamente en un contexto en el que el COVID no existía? Ujú. Ese también es otra situación no resuelta. Y esto es otra situación no resuelta, que es el tema de los dólares. Ujú. Entonces, ahí hay que acudir al Código Civil y Comercial de la Nación, que estipula una situación en este sentido y dice, hay que devolver en moneda nacional a cambio oficial, ¿no? Y Claro. acá se da también se abren como muchas puertas frente a esta situación, porque por un lado está la situación de, bueno, se devuelve en moneda nacional, al cambio oficial, Ujú. en el momento en que contraté o en el momento de la devolución, Ujú. porque por ahí el dólar estaba a 80 o 60 cuando contraté, y hoy está a 130, 150, Así no sé, es. ¿no? Depende. Entonces hay una Ujú. diferencia entre el valor del dólar en el momento en que lo contraté, en el momento en que lo pagué o en el momento en que pido la devolución. Primer Ujú. punto. Sí. Y segundo punto, cuando me lo devuelven en moneda nacional, ¿se incluyen los montos de los impuestos que cuando celebré el contrato no existían y que hoy existen, como por ejemplo el impuesto país y el impuesto de las restricciones, ¿no? Ujú. Así es. Entonces, hoy la jurisprudencia, no respecto del turismo estudiantil, pero sí respecto de otras temáticas, no es uniforme en ese No, sentido. no. Y no está claro algunas cuestiones que se plantean, que te las estoy planteando, y estamos hablando con alguien que conoce el tema, especialista en derecho del turismo. Vaya si habrás tenido experiencia, y digo, este viaje tan lindo, teñido por estas cuestiones legales. ¿Y qué pasa, como decías vos? Muchos no pudieron pagar las cuotas y las empresas hasta dicen, bueno, que se embrome. Lo lamento, lo dicen de manera sutil. Después, el estudiante
pagó el 100% del viaje, no está pidiendo una indemnización para que le quiten el 75%, pagó todo al día y está ahí esperando qué va a pasar con esto, ¿no? Totalmente. Mira, te digo dos cosas importantes. Una es, durante todos estos 8 meses de la pandemia, los turistas que no tenían todo su viaje pago y que lo venían pagando cuota a cuota, si no pagaban 2 meses seguidos, se les daba de baja el contrato. Sí. Encontramos un montón de ejemplos de agencias de viajes que muy responsables, muy abiertas, muy comprensibles de la situación, en donde fueron muy flexibles con este punto y dejaron a muchos turistas por ahí pagar de manera intermitente, un mes sí, un mes no, Claro. un mes sí, un mes no. Pero también hay otros ejemplos de que se aferraban a las cláusulas contractuales, te digo porque tengo un par de casos en este sentido, y que decían, no, mirá, si no pagás 2 cuotas seguidas, se te cae el contrato. Sí. Entonces, frente a esa situación, y que se caigan todas las cuotas que ya se habían pagado, o que se tenga que restablecer nuevamente al valor del viaje actual, se hizo un esfuerzo en muchos casos sobrehumano para poder abonar todas esas cuotas y que el contrato no se caiga, ¿no? Y hoy, frente a una reprogramación, quizás para el 2021, en donde el estudiante por ahí no tiene intención de viajar porque el grupo se disolvió o por un montón de cuestiones, obtiene el 75% de aquello que se esforzó sobremanera para llegar al 100. ¿Se entiende? Sí, sí. Este es un tema muy importante que podría haber sido contemplado ya por esta resolución o por una resolución anterior. Claro. ¿No? Hubiese sido lo más razonable. Eso por un lado. Y por otro lado, es importante saber que el turismo estudiantil y toda la normativa de turismo estudiantil, que es bastante específica, contempla el pago de una cuota cero. Y esa cuota cero va a un fondo fiduciario, que es un fondo que administra Nación Fideicomisos S.A. Así es. Desde donde quizás, digo, lo planteo como interrogante, pero quizás frente a este contexto especial y frente a este contexto, digamos, de pandemia, ¿no?, y de emergencia sanitaria, quizás se podría haber modificado el objeto de ese contrato de fideicomiso para que se utilice una parte de ello para todo esto de lo que estamos hablando. Seguro. ¿Y sabés qué? Lamento, Santiago, que en esta disputa muchos padres, muchos jóvenes se van a quedar sin su viaje, seguramente no van a recuperar todo. Si tenés un buen abogado, sí se resuelve. Es una disputa muchas veces o una negociación individual y se pierde mucho y el esfuerzo de todo un año, porque los padres hacen un enorme esfuerzo para este viaje de estudios y que quede truncado y de esta manera, sin que por lo menos se avisora que alguien nos defienda. Te digo que falta todavía. Aguardemos a que resuelvan otras cuestiones, ¿no? Sí, creo que no está dicha la última palabra en este sentido. Me parece que esto va a resolver, era muy necesaria esta resolución y va a resolver muchísimas cuestiones, porque te digo lo que me dicen a mí. Mira, a mí me dicen, entiendo que existe la posibilidad de un reclamo, pero si yo hago el reclamo, no es seguro que voy a recuperar el 100%. Exactamente. Y además, si lo recupero, después te tengo que pagar a vos honorarios, por supuesto, que no representan el 25% del total, pero más o menos. Entonces, para eso, en vez de hacer todo un reclamo en el que después no sé cómo va a terminar, que después encima te termino pagando una parte a vos, prefiero aceptar el 75% y listo. Esto es, ¿no? En arreglos y negociaciones es lo que los abogados llaman el peor mejor arreglo. ¿Cómo lo dicen? ¿Cómo dicen ustedes? ¿Cómo? Bueno, no, yo lo que digo es que en toda mediación y en toda conciliación, lo ideal es que ambos pierdan lo menos posible, claro, ¿no? Y el punto de equilibrio. Y también entiendo
por otro lado, cuando uno escucha a los agentes de viajes, que si todos tuviesen que devolver el 100% de todos los viajes, se funden. Y no lo tienen, porque en estos 8 meses no pudieron celebrar la cantidad de contratos que todos los años celebran, ¿no? Por un contexto por todos conocidos. Y la verdad que en estos 8 meses muchos agentes de viajes tuvieron que seguir pagando servicios, tuvieron que seguir pagando sueldos, ¿no? Y personal, con lo cual ahí también tuvieron un gasto habitual, o por ahí un poco menor del que habitualmente tienen, pero lo que seguramente también tuvieron fue un ingreso mucho menor al que habitualmente tienen. Entonces, el punto de equilibrio me parece que es difícil, no digo que sea una tarea sencilla, porque es difícil que ambos pierdan un poquito y que estén todos de acuerdo, pero por eso digo que en ese contexto es muy importante mirar al Fondo Fiduciario Estudiantil, que es un fondo que tiene varios millones de pesos y desde el cual se puede compensar todas estas pérdidas que pueden potencialmente llegar a darse. Mira, te digo una pérdida que puede tener la gente de viajes cortito y al pie si hay tiempo. Pero el año que viene, muchos contratos 2020 se van a efectuar en el 2021 porque muchos reprogramaron. Reprogramaron porque tenían muchas ganas de irse de viaje, o reprogramaron porque no querían perder el 25%, pero reprogramaron. Muchos servicios que ya van a haber pagado, que antes salían 10, por ahí el año que viene salen 12. Por ahí se le exige a la gente de viaje cumplir con determinado protocolo que implica un gasto económico. Y ese gasto económico, ¿quién lo cubre? ¿El turista? No. Y ahí sí la resolución dice, hay que brindar la misma calidad del servicio, la misma estacionalidad y bajo los mismos valores. Es decir, como que no tienen que poner plata el turista. ¿No? Lo dice la resolución, eso sí lo dice. Santiago. Ahora, entonces, ¿quién lo pone eso? Lo tiene que poner la agencia de viajes. Por supuesto. Y bueno, ahí hay un costo que tiene que cubrir, que tranquilamente lo podría cubrir el Fondo Fiduciario también, sobre los servicios esenciales. Por lo que veo, tendremos una parte 2 con Santiago Aramburu, abogado especialista en Derecho del Turismo. La verdad, gracias por esta primera parte, se vendrá una segunda porque hay muchas cuestiones que todavía no han quedado claras, o por lo menos en esta determinación del gobierno. Muchísimas gracias, Santiago. No, gracias a ustedes, y un gusto, un placer y a disposición.